Y bueno, vamos a empezar con este taller. Oye, el taller se llama Matrimonios Sabios, Ordenados y Organizados. Esto es para mí primeramente porque hay tanto que organizar en medio de la casa, hay tanto que ordenar, pero es muy importante que fluya todo esto. En Génesis 1, del 1 al 5, dice la palabra que Dios empezó ordenando y organizando la tierra. Vamos a leerlo ahí. Dice ahí Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Fíjate, aquí vemos a Dios organizando los días, ordenando los días, separando lo bueno, separando lo malo. Ok, tú tienes que organizar como matrimonio qué es de la luz y qué es de las tinieblas, qué es lo que nos hace bien y qué es lo que no nos hace bien, qué es lo que me edifica y qué es lo que no nos edifica. Tenemos que organizarnos, tenemos que checar siempre, tenemos que ir haciendo cambios. A ver, esto no está siendo de bendición, esto sí es de bendición. Y así como Dios, ¿verdad?, vino a separar, nosotros tenemos que organizarnos y separar, discernir. La palabra discernir viene de separar, de quitar aquello que no conviene a nuestro matrimonio. Esto nos está desgastando, esto nos está robando tiempo, esto nos está robando salud, esto nos está robando paz, esto nos está robando gozo. Entonces tenemos que discernir y separar y quitar lo que no conviene. Dios dice ahí que la tierra estaba, fíjate, la tierra estaba desordenada, vacía, y aparte había tinieblas. Entonces, donde hay un desorden, puede haber vacíos, porque empezamos a descuidar otras cosas. Cuando no hay organización en el matrimonio, descuidamos muchas áreas, roles de nuestra vida. Como mujer tenemos roles, como varón tenemos roles, los hijos tienen roles, y ahorita en este tiempo necesitamos todos cooperar. Necesita haber cooperación en familias organizadas, matrimonios organizados para fluir y para ser bendecidos, ¿no? Yo creo que todos tenemos que estar cooperando con los roles de casa y mantener el orden en casa, porque en el orden hay paz, en el orden hay luz, en el orden no hay contienda, no hay división, en el orden no damos lugar a las tinieblas. Las tinieblas es todo aquello que viene a oprimir el matrimonio, que viene a robar, que viene a desgastar, a chupar, que viene a quitar la luz y la claridad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros como matrimonios. Yo veo cómo Dios ordenó la tierra, ordenó todas las cosas, y todo funciona de una manera increíble. Nuestro ecosistema, el sistema digestivo, nuestro sistema, ¿verdad?, linfático, digestivo, cada uno de nuestros sistemas funcionan en un orden perfecto, y cuando algo está mal, empieza a haber ahí pérdidas, empieza a haber batallas, guerritas, luchas. Y qué importante es entender que la vida funciona en un orden, funciona mejor, fluye mejor todo, en una vida organizada, ¿no? Bueno, aún el enemigo lo sabe, porque el crimen organizado, y bueno, vemos en Efesios 6 como las potestades, gobernadores de las tinieblas, las huestes, todo está perfectamente organizado. Él sabe, es más, tan así que él también, así como los sistemas que hizo Dios, el sistema solar, el sistema digestivo, todos los sistemas, ecosistema, que funciona perfectamente, el enemigo también lo sabe, porque al final de los días él está haciendo un sistema, ¿verdad? El sistema que viene, el orden mundial, que es el sistema del anticristo. Qué tremendo. Y él sabe que a través de orden y de organización, pero para lo malo, él puede controlar. Tenemos que nosotros empezar a ordenar lo primero, nuestros hábitos de oración como matrimonio, nuestros hábitos de lectura, hábitos en la comida, hábitos en el sueño. Bueno, ahora con esta pandemia traemos los horarios así terribles, ¿no? Terribles. De repente dormimos, no dormimos, descansamos,
así, no, pero eso está mal. Tenemos que nosotros ordenarnos y organizar y entrar en un orden para poder descansar, para poder estar fuertes, dormir bien, que nuestro sistema inmunológico esté funcionando perfectamente. Entonces, seamos sabios y ordenemos y organicemos nuestros horarios para que todo fluya en bendición. Vamos a ver la palabra en 1 Corintios 14. Yo te animo a que me acompañes ahí. 1 Corintios 14. Dice la palabra en el versículo 33, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Fíjate, aquí nos está diciendo, está hablando, este contexto está Pablo como enseñando cómo es el orden de las iglesias y cómo es que tienen que funcionar en cuanto a hablar en lenguas, en cuanto a profetizar, en cómo el profeta está sujeto al profeta. Está hablando de cómo todo tiene que ser ordenado, aún en el fluir de Dios, cómo debía de haber un orden. Nosotros tenemos que ordenarnos aún en esto, ¿verdad? En lo espiritual es muy importante que nos ordenemos y que nos organicemos a decir, este día determinamos buscar a Dios y este día es para el Señor y este día es para la familia y este día es precisamente para leer la palabra, dedicar tiempo a Dios, y en ese orden tú vas a ver cómo todo fluye y todo se empieza a dar de una manera increíble, porque en la paz hay inspiración. Cuando hay un hogar y un matrimonio con paz, va a haber inspiración. En ese susurro apacible va a venir a tu mente, a tu corazón, a hablar cosas nuevas que tú tienes que escuchar. Entonces necesitamos nosotros aprender a cuidar de caminar en orden. Hay de repente, ¿verdad? Personas desordenadas que causan caos, que causan conflictos, que causan, de repente se levantan, ¿verdad? Y causan mucha confusión. Tenemos que tener cuidado que nuestro matrimonio siempre seamos personas ordenadas, primeramente con Dios, en orden, nuestro corazón allá arriba, para que nuestro lenguaje sea un lenguaje de paz, de fe, para que en todo tiempo nosotros no seamos personas que se conflictúan y hacen guerra, sino que hagamos la paz. Amén, amén. Entonces, bueno, fíjate, cuando yo me inspiré en esto, porque me impactó ver un documental en donde hablaba de el barco más grande del mundo. Mi esposo me lo puso, está increíble, te animo a que lo veas ahí en YouTube, ¿verdad? El barco más grande del mundo. ¿Cómo se organiza? Creo que es el Oasis. Se organiza este crucero de una manera impactante. Todo el mundo sabe qué hacer en el horario que le toca, y veía cómo de ahí, pues ellos tratan de que nada se desperdicie, la calidad que dan a ese barco, a esa gente, al turismo, es increíble porque cuidan muchísimo la calidad de los productos, sobre todo en áreas de cocina. Ellos te muestran cómo funciona la cocina, es una manera impactante de cómo están organizados, ordenados y cómo están bien comunicados. Entonces nosotros necesitamos una muy buena comunicación para organizarnos, ordenarnos y que no haya pérdidas, que la calidad de tiempo que entreguemos a nuestra pareja, a nuestros hijos en medio de la casa sea excelente, que no haya descuidos y pérdidas, que no haya vacíos. Muchas veces por estar desordenados hay vacíos. Como te digo, podemos estar dedicados, el día tiene 24 horas, 8 para dormir, 8 para trabajar y 8 para hacer todo lo demás, toda la comida, todo lo que tenemos que hacer, a lo mejor aprender, a lo mejor tener una actividad de ejercicio, relajarnos, platicar con un amigo, servir a Dios, y bueno, todo esto está perfectamente ordenado. 8, 8, 8, y muchas veces estamos 18 y acá nada de tiempo, ¿verdad? Acá tenemos 8 y acá para el descanso, ¿cuál es 8? No tengo tiempo para descansar, ¿no? Y así muchas veces estamos de esa manera, y todo eso es muy desgastante, tanto físicamente como para tu matrimonio. Entonces, entremos en un orden como familias, seamos ordenados y naveguemos como ese barco que fluye, que trae una armonía, una paz y una buena calidad a cada persona que está ahí subiendo y embarcándose en su vida. Tus hijos están ahí, ¿verdad? En
en este barco que es tu casa, tu hogar, tu matrimonio, y tú tienes que cuidar de todo esto, ¿no? Para que no haya desgaste de finanzas, de salud. Fíjate, hay cosas que tenemos que ordenarnos como en los roles del hogar, como matrimonio. ¿Quién organiza las finanzas? ¿Quién lleva las finanzas? ¿Quién es un buen administrador? En los aseos de la casa, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué no vamos a hacer? ¿Qué día se ordena esto? ¿Qué día? Y muchas cosas, ¿verdad? La popo de los perros, ¿quién limpia? ¿Quién pone? ¿Quién quita? Bueno, yo soy encargada del agua, tú eres encargada de la popó, ok. ¿Quién maneja a lo mejor? ¿Quién está manejando ahí, por ejemplo, las compras de la casa, qué se compra, qué no se compra, el cuidado de los hijos? Bueno, yo atiendo a los hijos, pero tú también a ti te toca sentarte este día y a ti y a mí me toca estos días, o yo voy a ponerles sus uniformes y a ti te toca ayudarme a dormirlos. Y bueno, ahí tenemos que organizarnos e involucrarnos como matrimonio en cada área porque es importante. Para esto se requiere una buena comunicación, platicar y comunicarse. Esto es vital, ¿verdad? Para evitar conflictos, y el consejo siempre nos va a guardar. O sea, mira, Dios dijo, hágase la luz, y se separaron la luz y las tinieblas. Entonces, cuando Dios dice que hagas, haz. Y en esa obediencia tú vas a estar en orden. En la obediencia hay orden, hay bendición. Entonces, cuando tú obedeces el consejo, esto va a traer orden a tu casa, a tu familia y en la situación en la que sea, ¿verdad? Entonces, bueno, Dios, en ese versículo que vimos, dice que Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Cuando hay desorden y una mala organización, pues hay confusión, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos pasa y nos ha pasado, porque a veces la otra vez me decían, necesitamos más comunicación, sí, necesitamos como una mejor comunicación. A veces tenemos tantas cosas, caemos en tantos afanes, estamos tan afanados que de repente no nos estamos comunicando o no estamos comunicando lo importante. Tengamos cuidado en estos tiempos de pandemia, porque podemos llegar a desorganizarnos en vez de organizarnos. O sea, ¿qué pasa? Que muchos de repente dicen, es que traigo mis hábitos de alimentación están terribles, o sea, mi estómago lo traigo mal, mi salud la traigo muy mal, no estoy descansando, tengo insomnio, tengo ansiedad. Entonces, todo eso, en vez de ser bendición este tiempo, está siendo algo muy fuerte y muy tremendo para algunos, porque se están como agarrando malos hábitos por estar desorganizados y en desorden. Mira, cuando Dios metió al pueblo en ese desierto, ¿verdad? Que Moisés los saca al pueblo y los va llevando a la tierra prometida, pero en ese desierto sabemos que Dios ordenó muchas cosas, los ordenó como tribus y les decía dónde tenían que estar, dónde tenían que trabajar. O sea, era impresionante, y yo quiero que ahorita lo veas en una escritura. Vamos a ver ahí esta escritura, porque se me hace muy, muy tremendo como aún Israel, una nación que se tuvo que organizar y ordenar, porque Dios así lo estableció. En Números, vamos a ver Números 2, vamos a Números 2 y vamos a ver ahí algunos versículos. Yo sé que es mucho del 1 al 34, pero solamente quiero que veas, ahí me van a resaltar como unas palabras importantes, porque quiero que veas cómo ellos se organizaban y se ordenaban, ¿no? Entonces, cuando empieza en el versículo 2, empezamos a ver cómo Dios habla a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, y empieza a dar indicaciones, dirección, empieza a comunicar la dirección de cómo van a acampar. El versículo 4, su cuerpo de ejército con sus contados, 74,600, junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar. Y así empieza a decir, ¿verdad? Con su cuerpo y con su ejército, cada uno va a tener a su ejército ahí, Eliab, Zabulón, los de la tribu, y empieza a darles
indicaciones, los de la tribu de Gad, los de la tribu, incluso dice, hay unos que les dice, y ellos van a ser los primeros en recoger su campamento, y ellos van a ser los primeros, los segundos en recoger su campamento para cuando se tenga que marchar, y los de la tribu de Leví son los que van a estar en medio de las tribus cuando estén marchando, encargados de esto. Y empieza Dios a dar, tú puedes leer todos números, y empieza a dar indicaciones bien precisas de cómo los hijos de Israel tenían que acampar, tenían que marchar, y así dice la palabra en el versículo 34, dice, e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. Y entonces Dios ordena en tribus. En el desierto Dios, mira, a veces estamos pasando tiempos como desiertos en el matrimonio, tiempos donde parece que, híjole, no hay nada y Dios nos está sacando y estamos en un desierto, pero ahí es donde más vemos la gloria de Dios, la mano de Dios se manifiesta, ahí es donde ves el maná del cielo, pero aún así Dios te enseña a tener una rutina, porque imagínate, les decía, cada día tienen que ir y extender sus manos, ¿verdad? Agarrar el maná, no pueden coger pan, guardar pan para otro día, y entonces ahí les enseñaba a tener una rutina, que era un hábito, un buen hábito de ir y recibir el pan del cielo y levantar su mirada y esperar en Dios a que lloviera ese pan del cielo. En esos tiempos de desierto, Dios te enseña a formar hábitos, rutinas, porque ojo, el matrimonio no puede caer en una rutina porque es peligroso, pero sí hay formas y conductas que ya deben de ser como tan bien organizadas, tan bien ordenadas, que ya sabemos que el domingo es para el Señor y nos toca congregarnos y nos toca escuchar la palabra y el mensaje, levantarnos temprano, estar preparados, que ese día desayunamos antes o los que ayunan, ¿verdad? Hay alguien que ayuna y este día vamos a tener la palabra a las 10, nos conectamos porque ya es un buen hábito, estamos organizándonos en darle el lugar a Dios, al mensaje, a la palabra, ¿no? Entonces, así detalles que en el desierto muchas veces, en momentos difíciles, es donde Dios ordena los matrimonios, es donde Dios te lleva a mirar tu corazón, ahí es donde empiezas a valorar, ahí es donde empiezas a saber que el otro tiene un talento y un don que es de bendición para ti y tú eres de bendición para él. Dios ahí los pone en el desierto incluso a trabajar, los pone a producir porque tenían que trabajar en el desierto, entonces empiezan a salir todos los talentos y los dones de todos y es impresionante cómo los pone por familias, por tiendas y así especificaciones precisas donde incluso hasta la higiene, ¿verdad? Les da indicaciones de el orden que tenían que tener para el excremento humano, cómo tenía que salir la popó, cómo qué tenían que hacer. Entonces, nosotros tenemos que organizarnos y ordenar y separar y ver qué edifica, qué no edifica, qué me está construyendo, qué me está debilitando, qué es lo que tenemos que cambiar como matrimonio y como familia. Hay malos hábitos y hay pasiones desordenadas que a veces están en nosotros y eso trae muchísima pérdida a los matrimonios y tenemos que tener cuidado con esto. Yo quiero que me acompañes ahí. Vamos a ver este versículo que es importante y bueno, vamos a leerlo todos. Ahí yo me imagino que ahí tienes tu Biblia y es 2 de Timoteo, vamos a 2 de Timoteo 2 del 15 al 26, pero vamos a ir checando todo lo que Dios me mostraba ahí. Aquí nos está hablando de los obreros aprobados y desaprobados. Entonces está hablando que procuremos con diligencia. Lo primero que dice aquí, Papá Dios dice, procura, en 2 de Timoteo, ¿verdad? 2, el 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que enseña correctamente el mensaje de la verdad, que no tiene nada, o sea, esfuérzate por mantenerte ahí, presentarte delante de Dios. Entonces, qué importante es tener una vida organizada y bien ordenada para que nosotros podamos tener la diligencia de hacer todo lo que tenemos que hacer en el momento que tenemos que hacerlo, ¿no? Como obreros, como alguien que es bien dirigido, así tenemos que tener una vida organizada y un matrimonio organizado y bien ordenado. A veces no nos gusta
que nos den como un mandato, una orden, pero es necesario que de repente escuchemos el consejo o algo que estamos descuidando en nuestra familia, y tenemos que escuchar el consejo y ser dóciles y no ser orgullosos. Es como escuchar el consejo de los líderes, escuchar, porque aquí lo que empieza diciendo que usemos bien la palabra de verdad, y dice evita, aléjate, ¿verdad? Dice otra versión, de los que hablan cosas mundanas y tonterías. Dice, evita las palabras, ¿verdad? La palabrería, porque conducirán más y más a la impiedad, porque esta conducirá, ¿verdad? Esta manera de hablar solo resulta que haya menos respeto hacia Dios, dice otra versión. Su enseñanza se propagará como un cáncer, dice. Y entonces empieza a mencionar a dos personas como Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado, trastornaban la fe de algunos. Oye, ellos andaban en desorden, diciendo lo que se les venía a la gana, dice, pero el fundamento está firme, ¿no? Entonces, fíjate, este Himeneo y Fileto, o sea, se habían apartado de la verdad, estaban hablando algo que no, y ahí se ve una vida desordenada, una vida que no está en el orden de Dios, que no está actuando ni hablando lo que Dios quiere que hables. Ojo, sí tiene que ver muchísimo con tus hábitos, cómo hablas, cómo te expresas, qué haces, qué dices. Se ve el orden en toda tu casa, se ve el orden en tu manera de ser, en tu manera de hablar, en tu manera de conducirte. Se ve cuando somos personas ordenadas o desordenadas, ¿verdad? Porque una persona desordenada va a causar conflicto, va a ser una persona que va a causar confusión. Lo que estaban haciendo Himeneo y Fileto, estaban causando confusión, estaban causando conflicto, traen tinieblas, son personas que traen tinieblas y contaminan a otros. Entonces, como matrimonio, nosotros cuando andamos de una manera ordenada y estamos en paz con Dios, entonces esto va a traer una atmósfera deliciosa en casa. Vamos a tener como cruzar un buen viaje, una buena ruta, vamos a llegar a un buen destino, vamos a poder lograr metas y sueños, pero no seamos en medio del matrimonio como Himeneo y Fileto, que trastornan, que su palabra no está mostrando un orden. Ellos se desvían de la verdad. Dice, pero el fundamento, versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también hay de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. O sea, fíjate, hay instrumentos en una casa, en un hogar, hay instrumentos que son de oro y de plata, y hay otros que se separan, ¿verdad? De madera y de barro, que tienen usos comunes, ¿no? Usos comunes. Entonces, nosotros, cuando aquí hablamos de una casa bien organizada, cada instrumento, cada vida será para algo útil, será como ese instrumento de oro y de plata para algo especial, algo que será útil y que va a servir, ¿no? Entonces, alguien que es organizado y ordenado, pues es alguien confiable, alguien a quien se le puede usar y puede ser de bendición para el servicio de Dios, para algo, ¿verdad? Algo especial que se te puede entregar porque tu vida se ve, es algo que se ve. El brillo del orden, el brillo de la organización. Mira, nosotros todos tenemos que ver qué áreas de nuestro matrimonio estamos dejando como a la y se va y sin ordenar. Tenemos que checar qué áreas están desorganizadas, vacías, y probablemente ya haya tinieblas. Y tenemos que empezar a escuchar la voz de Dios, discernir, separar lo que me conviene y lo que no me conviene. Tenemos que reajustar, tenemos que reordenar y quitar. Yo les decía la otra vez, ¿no? Una serie de Netflix. Yo no veo Netflix series porque de repente me echo una que otra película con mi esposo y me gusta y nos gusta el cine y así, ¿no? Pero cuidamos mucho también lo que vemos. Pero sí, la otra vez dijimos, una serie, no, pues nunca hemos visto una serie, vamos a verla, una de ciencia ficción, y estuvimos viendo la serie y así, pero nos robaba un chorro de tiempo, de descanso, de sueño, y no acababa, era interminable. Y yo decía, ay no, ya no puedo, yo ya me desesperaba, y ahora qué sigue, y hasta que llegó un momento que ya
no, ya no queremos ver series, gracias, bye. Porque nos dimos cuenta que te robaban tiempo, o sea, nos dormíamos súper tarde y de repente amanecíamos, pues amaneces y no descansas y nos levantamos muy temprano y casi no duermes, pues estás de malas, tu día todo desorganizado, no fluye bien. Entonces tengamos cuidado de nuestros hábitos, de esos hábitos, porque fíjate, sigue diciendo ahí que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Dice, santificado, útil al Señor y dispuesto para buena obra. Una persona o alguien que es una persona organizada se va a ver en esa limpieza, en esa forma de conducirse, se va a ver y va a ser un instrumento de honra. Tu matrimonio, tu familia, y aparte santificado, apartado para Dios y útil para el Señor. Dispuesto tu matrimonio para toda buena obra, porque por lo general alguien que está bien organizado, aunque tenga mucho trabajo, puede servir al Señor. Alguien que está desorganizado y que tiene mucho trabajo y está desorganizado, pues no, tú nunca va a tener tiempo para el Señor y a veces no quiere servir al Señor, se le va a hacer como muy difícil, nunca va a estar como dispuesto para una buena obra, ¿no? Entonces eso yo lo puedo ver en matrimonios, en hogares, que a pesar de que tenemos muchas cosas, porque a mí me dicen, ¿cómo le haces? Pues organizo mis horarios, ¿verdad? Porque tengo mis clases en la mañana de ejercicio, de face building, de todas las clases que doy, que hago mi ejercicio, pero primero tengo mi oración y tengo mi devocional y después tengo mi ejercicio y después tengo ya que estudiar y hacer la comida y tengo que organizarme y el cafecito en la tarde y de repente tengo ministraciones y citas y en la noche, ¿verdad? Nuestro tiempo también de oración juntos o que estamos a las 7:30 orando todos juntos, nos tenemos que organizar para estar como listos, discipulados, todo tiene que estar organizado para poder trabajar, para poder servir al Señor en un orden. Amén, amén. Ahí va a fluir más la bendición. Tu matrimonio tiene que servir al Señor. Tu matrimonio tiene que ser ese instrumento honroso. Entonces tú empieza a ordenar y a organizarte porque el orden y la organización trae confianza al matrimonio, trae confianza a Dios para que Él te entregue esas buenas obras y puedan hacer mucho. Y me llama la atención, y a este versículo vamos a llegar, donde dice el 22. Dice, huye también de las pasiones juveniles. En otra versión dice, evita las pasiones desordenadas. Pasiones juveniles, pasiones desordenadas. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Fíjate, dice, evita las pasiones desordenadas que les complacen a los jóvenes. ¿Por qué? Porque a veces se levanta todo esto, pasiones desordenadas en el corazón, y esto se manifiesta en un desorden en tu vida, ¿verdad? Todo aquello que es una pasión desordenada puede traer en tu vida un caos, falta de rectitud, falta de fe, ¿verdad? No se va a ver el amor ni la paz. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos un corazón puro a través de cuidar nuestro corazón en ese orden primeramente con Dios. Tus prioridades tienen que ser ordenadas. Organizar tus tiempos, porque tenemos que organizar nuestros tiempos, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a organizar nuestros tiempos para que podamos nosotros servir al Señor, para que podamos ser ese instrumento que puede ser para honra. Nuestro matrimonio tiene que servir al Señor. Yo en mi casa serviremos al Señor, pero ¿cómo? Si estamos ordenados y organizados. La gente anda desordenadamente en sus emociones, sin valores, actuando a veces como los jóvenes, ¿verdad? Solo causa esto mucho conflicto en el matrimonio, ¿verdad? Porque no andas en las pasiones juveniles y de repente estás descuidando muchas otras cosas y andas ahí como un chamaco, ¿verdad? Ahí habla las pasiones juveniles, te voy a decir qué es. Viene una palabra que es epitumia, está medio rara la palabra, ¿verdad? Dice, un deseo fuerte y una intensa inclinación por alguna cosa.
Fíjate, una pasión desordenada, aguas, dice, huye de que tu corazón se esté inclinando más a algo más fuerte que a Dios, que a tu pareja, ¿verdad? Porque tu corazón, ¿a dónde se debe de inclinar? A Dios. Y de ahí, bueno, tu matrimonio, tu pareja, tus hijos, tu hogar, pero de repente estamos haciendo cosas, hábitos que se convierten, malos hábitos que se convierten esos malos hábitos en vicios, maneras viciadas de vivir. Esto habla de una vida desordenada, de una vida que está despilfarrando. Y entonces dice, habla de esto, de cosas que son para usos negativos, ¿verdad? Gratificar los sentidos sexuales, el deseo por las cosas prohibidas, los gustos por lo malo, la codicia por las cosas que son de otro o querer otra cosa, persona o experiencias que son contrarias a la voluntad de Dios. Y dice la palabra que evites estas pasiones desordenadas, que evites esto, porque esto solamente lo único que va a hacer es lo contrario a Dios, venirte a robar. Dice, desecha estas cuestiones necias e insensatas, dice el versículo 23, sabiendo que engendran contiendas. A veces, ¿por qué pelean los matrimonios? Es que estás hablando con tal mujer, es que estás viendo, ya te caché que estás viendo películas que no debes de ver, es que ¿por qué estás hablando con tal hombre? Es que ¿por qué estás permitiendo y haciendo esas fotos sucias? Y empieza todo lo sucio, todo esto que nos está diciendo, trae mucho conflicto en el matrimonio, ensucia las aguas del matrimonio. Fíjate, porque el siervo del Señor no debe de ser alguien contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Una persona ordenada en su corazón, ordenada con Dios, va a manifestar un carácter amable, un carácter apto para ser enseñable, para enseñar, un carácter que no es contencioso, que no es peleonero, que es manso, ¿verdad? Que con mansedumbre, ¿verdad? Corrige a un carácter, se va a manifestar un carácter. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado en nuestro matrimonio de todo este bombardeo que a veces viene a través de las redes, toda la influencia que viene a través de las redes, que quieren muchas veces poner un lazo, porque esas son las pasiones juveniles. Aquí dice el versículo 26, dice que todo esto quiere muchas veces poner un lazo, el diablo, para estar cautivos a la voluntad de Él. Esas pasiones juveniles, esas pasiones desordenadas traen un lazo en la mente de las personas. Entonces nosotros tenemos que tener un buen carácter, un carácter ordenado para ayudar a otros y que ellos se arrepientan y que escapen de ese lazo. Pero muchas veces en el matrimonio estamos dando lugar a las tinieblas, estamos dando lugar a esas pasiones desordenadas. Y entonces todo empieza a desordenarse, porque el orden empieza de aquí en nuestro corazón. Nuestras emociones a veces están tan mal, tan desordenadas, que eso se manifiesta en un carácter. Dios quiere ordenarnos a todos. Dios quiere que tu matrimonio camine en orden, en bendición y en una organización para llegar a la tierra prometida, como Dios organizó y ordenó al pueblo para llegar a la conquista de su tierra prometida y su herencia. Así Dios quiere que tu matrimonio camine en orden y en bendición. Amén, amén. Así que es tiempo de organizarnos, de separar y discernir qué es lo que me edifica y qué es lo que no me edifica. Dios separó la luz y las tinieblas. ¿Qué es lo que le conviene a mi matrimonio y qué es lo que no nos conviene? Amistades. Nosotros cuando nos casamos tuvimos que separarnos de amistades que estaban siendo de mala edificación, como Himneo y Fileto. Ciertamente hablaban cosas que mi esposo iba comenzando en la fe y hasta él me dijo, es que no me gusta porque critican o están criticando al pastor tal o están así, no me gusta. Y nosotros dijimos, ¿sabes qué? Sí, no. Yo decía, no, esto no edifica nada a mi esposo porque mi esposo está creciendo en la fe. No es de bendición estas amistades, bye. Y así fue de discernir y separar
separar. ¿Por qué? Porque era, en vez de que fuera de bendición, estaba estas personas desordenadas causando caos, conflicto, confusión. Entonces a veces hay que decidir y separar de todo aquello que no edifica. Esto es organización también, esto es orden. ¿Qué nos está edificando? En las finanzas estamos malgastando. A ver, tenemos que ordenar y separar gastos que son necesidades ahorita, y tenemos que tener mucho cuidado en dónde estamos malgastando, qué estamos comprando de más. No es el tiempo, porque discernir el tiempo, tenemos que entender los tiempos y reorganizarnos. La otra vez decía mi esposo, tenemos que reinventarnos. Fíjate, no te dé miedo el desierto, porque en los desiertos es donde más se manifiesta la gloria de Dios. Y el matrimonio, cuando nosotros entramos a un desierto, mi esposo y yo, bueno, nos salieron talentos y dones que no tienes idea, ¿verdad? Pintábamos, bueno, por ahí hay unas tablitas atrás de mi casa. Empezamos a pintar, empecé a vender cosas pintadas, empecé a vender unos cuadritos, empecé a hacer pies. Nunca en mi vida había hecho pasteles y pies, pero empecé a hacer pies. Empezamos nos salió nos salió también, éramos como vendedores, ¿verdad? Vendedores de artesanías, porque toda la artesanía que teníamos en nuestra casa se fue en el desierto. Nos salió de todo, ¿verdad? Ahí empezamos a ser super chefs, porque aprovechamos todo al máximo, todo nos rendía, todo lo multiplicábamos, y Dios nos ayudaba, ¿verdad? Nos daba la sabiduría para multiplicar todo. Pero en el desierto vimos la gloria de Dios, la mano de Dios así palpable en nuestro matrimonio. Dios nunca nos dejó, pero ordenó muchas cosas aquí, porque el orden empieza aquí en el corazón. Dios ordenó muchas cosas aquí que valoráramos, que nosotros pudiéramos organizarnos como matrimonio en nuestras prioridades. Y la prioridad número 1 es depender de Dios y buscar a Dios con todo tu corazón. Y ahí nos enseñó en el desierto a depender de Él. Entonces muchas veces el desierto nos da miedo, pero ahí nos está reorganizando y ordenando Dios, y está sacando de nosotros lo más precioso, quitando lo vil, y está sacando algo precioso de tu matrimonio, de tu casa. Solamente aprende a depender de Él. Y a veces hay como una rutina. Cuando a Elías, les platicaba en el discipulado, Dios se lo lleva al desierto. Ahí en el desierto Dios le dice que lo va a sustentar tomando agua, ¿verdad? De un río, laguito, ya no me acuerdo, ¿verdad? Ahí de unas aguas, lo estaba llevando un estanque, el estanque de Kerit, y ahí estaba, del estanque iba a tomar el agua y iba a recibir alimento de los cuervos, pan y carne, pero esto iba a ser durante todo un tiempo. Entonces él tenía que aprender a depender de esto sobrenatural de Dios, que estaba ese estanque y estaba esos pájaros viniendo a traerle pan y carne, y entonces él dependía de esto. Pero a veces nos enseña Dios en esa rutina a entender que yo tengo que levantar mi mirada al cielo, que tengo que beber de las aguas, que no puede faltar el pan, que Dios es fiel, que Él es el que me provee, y me enseña a buscar a Dios en una dependencia total. Tu matrimonio, aunque están los dos, ojo mujer, tú no dependes del hombre ni él de ti. Los dos como matrimonio dependen de Dios. Que no se les olvide que toda buena dádiva y don perfecto descienden de lo alto. Así que ordenemos y organicemos nuestro hogar, nuestras prioridades, nuestro corazón, y desechemos, separemos todo aquello que no nos conviene. Seamos sabios, organizados y ordenados. Dios te bendice, y voy a orar por ti. Padre, bendice cada familia y cada matrimonio que está ahí escuchando esta palabra. Hoy se ordenan las prioridades, todo aquello a lo cual se había inclinado el corazón más que a Dios ante cualquier otra cosa, Señor. Hoy, Señor, es arrancado. Hoy, Señor, los lazos que había puesto el diablo para hacer su voluntad son rotos y destruidos. Hoy nadie de esta casa o de esta familia que se esté conectando, de estos matrimonios, pierde tiempo, vida, recursos, porque hoy declaramos
declaramos, Señor, que nosotros somos como un buen árbol que produce un buen fruto, Señor. Estamos ordenados, organizados, somos tu ejército, somos tu pueblo, Señor, somos tu tribu, somos tu nación, Señor. Hoy declaramos que tú nos estás bendiciendo, Señor, y nos estás enseñando a cuidar todas las cosas, a administrarnos, nos estás enseñando a caminar en los roles y en las responsabilidades que cada uno nos toca. Nos estás enseñando, papá, a caminar sabiamente, Señor, y a reconocer que necesitamos cada día de ti, dependemos de ti. Que hoy, Señor, como matrimonio podamos colaborar unos a otros y comunicarnos, Señor, para saber qué tenemos que separar, qué tenemos que quitar, qué tenemos que reorganizar y ordenar en medio de casa, de nuestro matrimonio, con finanzas, con los hijos, en nuestros tiempos, en la vida misma, Señor, en sueños, en proyectos, Señor, ahí, porque queremos paz, no queremos que haya confusión, no queremos que haya conflicto. Quita todas aquellas maneras desordenadas, todos los vacíos y las tinieblas hoy se van de cada matrimonio y declaramos libertad y la luz que es Jesús viniendo a cada matrimonio para saber qué áreas cada uno como mujer y como hombre no pueden descuidar. Hoy declaramos un corazón ordenado a tu palabra, un corazón que está organizado en sus tiempos contigo, Señor, primeramente un corazón que entiende que tú vienes a ordenar y organizar todos los sistemas para que fluyan en bendición, y en esa bendición y en ese acuerdo queremos estar contigo, papá. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dios te bendice. Jesús te ama, te amamos muchísimo. Si vienes por primera vez, regálame una manita ahí. Queremos platicar, orar por tu matrimonio, y si necesitas oración por tu matrimonio, escríbenos, inbox o a este teléfono 984-1135-851 vía WhatsApp. Escríbenos, mándanos un WhatsApp, te mandaremos oración por tu matrimonio y por tu familia. Si necesitas consejería, también mi esposo y yo estamos dispuestos para platicar contigo. Dios te bendice, les amamos, les mando un fuerte abrazo, los extrañamos y cielos abiertos. Dios les bendice, playa, a todos los playenses de Tulum y toda la Riviera, Dios les bendice.